decir, tú no puedes divulgar ciencia de manera responsable si la gente que recibe tiene nula formación científica. Entonces es como si yo me voy a una tribu, es decir, yo responsablemente voy a divulgar a una tribu por allá perdida en Asia que no ha tenido contacto con humanos en 50.000 años y yo les voy a, bueno, digamos que tengo un acercamiento y más o menos comprendo algo de su lenguaje, voy a explicarles por qué el Sol, cómo es que el Sol hace fusión nuclear. Entonces, digamos que es perdido porque no va a haber la forma ni las palabras de que lo expliques, porque no puede haber una brecha tan grande entre la ciencia pura y el receptor que recibe. Porque para una persona que tenga nula formación en método o nula formación en criterio, incluso en filosófico, que no tengan la capacidad o nunca lo haya hecho, la capacidad de razonar por sí mismo, porque yo conozco gente que nunca ha pensado por sí mismo, todo se lo tienen que decir, entonces esa persona va a hacer perder el tiempo. Yo pienso que tiene que darse la divulgación, es un crecimiento en la formación académica de toda la sociedad, ¿no? Para que la distancia no sea tan grande, porque es que, por ejemplo, no sé si hablamos del bosón de Higgs o ya elementos más complejos de la física de partículas o lo que sea, explicarle eso a una persona que solamente fue a la primaria es muy difícil. Puedes hacer analogías o puedes hacer metáforas para tratar de explicarlo, pero si el receptor tiene información muy básica, no te va a entender, por más amor que le tengas, no te va a entender. Entonces es necesario como eso. Pero yo sí discrepo un poquito ahí. Yo creo que la gente con nulo conocimiento científico sí puede entender la ciencia, siempre y cuando obviamente el lenguaje que se utilice sea, pues, sea práctico y sea. Porque, o sea, lo ha comprobado pues muchísima gente en divulgación científica que de hecho ha logrado captar la atención de un montón de gente, millones de personas en el mundo, y que la han logrado traer al lado de la ciencia, o la han logrado pues transmitir lo que es el conocimiento científico, el método científico o el proceso por el cual se llegan a conclusiones a través de en la ciencia. Yo creo que sí se logra, pero yo creo que el problema, y volvemos al inicio justo de este podcast, es este tema de las creencias. Ese cuando un concepto científico choca con cualquiera de sus creencias, ahí se acaba. O sea, ahí no hay, o es muy complicado. Igual sí conozco gente, y yo soy un ejemplo de ellos, que puede llegar a tener una creencia muy arraigada, en mi caso en Dios, y llegar a, a entender también la ciencia que logra destruir una creencia. Pero también se necesita, ahí sí lo que dice Manuel, ahí sí se necesita poner un poco de la parte de uno, es decir, tener un poco de pensamiento crítico, tener un poco de ese nivel investigativo, tener ese tema de hacerse las preguntas, porque pienso que el ejemplo que dice, si hubiera una tribu que no ha tenido contacto con 50.000, hace 50 años con la humanidad, bueno, con otras sociedades, yo estoy seguro que si hoy les explico cómo rota el sol, me lo van a entender, o cuál es el ciclo del agua, me lo van a entender. El problema es cuando quizás choque cuando les diga, hey, hay medicina que se puede utilizar en vez de hierbas. Ahí creo que les va a chocar. Cuando les diga, hey, hay formas, no hay espíritus animales, porque no existen los espíritus en los animales. Ahí les va a chocar. Creo que les va a chocar es cuando precisamente lo de la disonancia cognitiva, que viene re bien para como iniciamos el podcast. Y es cuando usted tiene una creencia muy arraigada, o si se llega a convertir a una creencia muy arraigada, va precisamente la definición que dice acá, va a negar, aunque se le presenten pruebas, aunque se le presente evidencia, va a negarlo de todas las formas posibles, presentando como falsa evidencia. Igual, si nos ponemos a pensar la alfabetización, que la alfabetización normalmente en nuestros países, pues ya casi en todo el mundo se hace desde que somos niños, ¿no? Pero hay alfabetización que se hace a adultos. Y la alfabetización tiene que ver con ciencias naturales, tiene que ver con astronomía básica, tiene que ver con matemática. Y cuando usted alfabetiza, los niños lo aprenden, todos nosotros aprendimos ciencia así. Todos sabemos que la Tierra es redonda o que el Sol, que la Tierra gira alrededor del Sol, ya lo sabemos como algo obvio, pero porque lo aprendimos desde analfabetas, y si se alfabetiza gente adulta, también lo va a entender. Es que lo que yo siempre digo, no creo que haya gente que tenga problemas por ejemplo, con la gravedad. Así sea creyente en Dios, así sea terraplanista, así sea antivacunas, así sea creyente de los Anunnaki, de un montón de cosas. Pienso que algo tan básico como la gravedad dice, ok, sí, la gravedad está bien, porque no choca con ninguna creencia. Yo pienso que el problema es cuando choca precisamente con alguna creencia. Por ejemplo, puede ser Dios o puede ser la que sea. Pues el ejemplo sería, por ejemplo, si usted dijera que el Sol no es realmente un dios, sino realmente solamente un astro donde
el efecto de la fusión, realmente ahí habría un problema, ¿no? Claro, a eso me Porque, refiero. mm, porque claro, porque tendría que romper esta creencia, y, y se ha construido todo un sentido de vida inclusive con eso. No es tan fácil destruir una creencia porque en la creencia está construido casi, puede ser hasta un propósito de vida, están construidas muchas cosas que evitan que se acepte fácilmente esta idea. Tendría que prácticamente reconstruirse usted también para aceptarla tan fácilmente. Tengo Yo tengo un... un ejemplo interesante Ah, sí, sí. donde podemos discutir el tema de la creencia. Hasta antes del siglo XVIII se consideraba que el fuego, es decir, cuando uno ponía algo a la candela o al fuego y lo quemaba y la emisión de la llama, eso estaba dado por una sustancia que le denominaban el flogisto. No sé si alguna vez escucharon ese concepto. Esto que yo les estoy diciendo viene desde los miles de años de creencia, hasta que a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX, perdón, se logró demostrar que las reacciones químicas del carbono, cuando estaba en presencia de, digamos, cuando había mucha energía en los átomos de carbono, ellos liberaban luz y calor. El mundo lo aceptó como cierto y una creencia de miles de años que pensaban que eso era algo natural, el denominado flogisto, claro que explicaba por qué los cuerpos ardían, que se tumbó, ¿no? Entonces, por ejemplo, cogían una varilla de metal, pues una varilla de metal no produce llama, se pone al rojo, ¿cierto? Pero si colocas una rama, entonces se produce llama. Eso no lo entendían, pero la teoría parecía que era válida lo del flogisto, porque eran justamente plantas, o sea, cosas, organismos que habían estado vivos, que si los pones a la llama, pues genera pues esa flama, ¿no? Y eso se tumbó, eso se tumbó. Ahorita nos parece como obvio, es decir, mucha gente ni sabe lo Claro. del flogisto, pero duró miles de años que la gente pensaba que eso era una energía, una fuerza que era incomprensible, pero que hacía que los objetos pues, se consumieran en las llamas. Entonces yo pienso que lo que pasa es que a la gente que no le gusta es cuando se meten con sus creencias más fuertemente arraigadas y que ya tienen toda una teoría detrás de esa creencia, porque eso es lo más duro. Por ejemplo, una cosa es tú luchar contra alguien que de pronto no tiene muy arraigada su teoría, como por ejemplo, no sé, vas a hablar con una persona que ha creído siempre toda su vida que la Tierra es plana, pero si se lo explicas, como no tiene digamos, muchas pruebas, ni teóricamente, digamos que no podría como establecer una conversación para poder discutir, entonces lo va a aceptar. Pero si tú hablas a una persona como esos terraplanistas que ya son obsesionados, que mejor dicho han mandado cuanto globo aerostático, eso han hecho hasta documentales al respecto y que está convencido de que eso es real, entonces ahí es donde hay un problema. Y eso, pues, claramente ese tipo de cosas, y como los antivacunas, y eso pues, le hace mucho daño a la humanidad. Es decir, es terriblemente malo para el progreso humano. Pero yo pienso que es cuando la persona se siente como ofendida. Es como cuando tú no tienes la razón, te lo demuestran, pero tú estás convencido que la tienes. Entonces, yo pienso que es más un tema de convencimiento, de que la persona tiene como muy arraigada su creencia y que el resto del mundo no le importa cinco porque solo le importa ella en sí. Y pienso que eso pues por ese lado.